ya fueron detenidos nuestro compañero Bauchi, Bautista Huchowen, y su acompañante, su secretario, su guardaespaldas, Patricio Monita. ¿Ya? Y todavía, bueno, los restos de Monita aparecieron, pero de Bauchi nunca más se supo. Entonces, les pido que demos un aplauso de 30 segundos por el Bauchi. Lo otro es que lleva 35 días desaparecida la Damián Julia Chimín Catricura, presidenta de la comunidad mapuche de Putrahuel, en la comuna de Mafi. ¿Ya? Es increíble cómo en esta democracia, ¿ya? Tenemos una persona desaparecida por 35 días y no se sabe nada de su paradero. De manera que debemos seguir haciendo campaña. Seguramente todos ustedes y todas ustedes han recibido los mensajes que circulan por redes sociales respecto de la Damián Juli. Así que a la mapuche vamos a gritar una fafán, ya, para que podamos recuperar a la compañera Julia Queñé. ¡A fafán! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Marichihuahua! Marichihuahua. Bien. Y finalmente el último recordatorio es que mañana se conmemoran los 20 años de trayectoria del Museo y Centro Cultural Nertume. De manera que le vamos a dar también 30 segundos de aplauso al Museo y Centro Cultural Nertume. Bueno, ahora sí vamos a empezar con Cecilia. Como ustedes han visto la convocatoria, Cecilia es una antigua, para no decir vieja, militante del MIR. Ella empezó sus primeros pasos, entiendo, o se desempeñó en el Frente Campesino. Ella nos va a contar qué fue lo que hizo, cuál fue su experiencia. Y también es profesora de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, después de haber dejado la jefatura de la Escuela de Trabajo Social. Cecilia también ha escrito valiosos trabajos que han sido publicados por Destaca, ¿ya? Justamente sobre el tema de las experiencias que podemos rescatar hoy en día en torno al poder popular. Entonces voy a dejar a Cecilia, tiene 15, 20 minutos para exponer, no te voy a tocar la campana, y luego pasaremos a las intervenciones de ustedes, que son las que también nos interesan sobremanera. La verdad es que un gusto estar en esta casa, yo la siento como la casa de todos, y por lo tanto hacer la casa de todos, mi casa también. Y además estar con las compañeras y compañeros que nos vemos hace años en distintos encuentros y además amigos, ¿no? Entonces, por lo tanto, siento que aquí estoy en un nichito, siento que me agrada y por eso le agradezco la invitación a las compañeras y compañeros de la Casa de Miguel de hacer esta invitación. La idea hoy día, yo diría que más que contar la experiencia propiamente de lo que fue un año de trabajo en una zona de Wilmar de Lindero respecto al poder popular, es más bien compartir con ustedes una reflexión. Creo que hoy día necesitamos fundamentalmente reflexiones, dado el contexto que estamos viviendo. Creo que el llamado, la convocatoria, el título de esta actividad hoy día, que es recuperar la memoria para el presente, debe ser el sello que oriente todas las actividades que se han estado desarrollando. En ese sentido, yo quiero compartir con ustedes una sensación que me ha quedado, que es muy personal, que tiene que ver con
con lo que ha sido los 50 años la conmemoración de la caída en combate de Miguel Enrique. En el sentido que todas las actividades que se hicieron este año, ya estamos terminando el año, todas las actividades de alguna manera tuvieron gran convocatoria. No solo la convocatoria, yo tengo la sensación de que hubo una acogida especial. O sea, me da la sensación que este año hubo una suerte de revalorización, no solo de lo que fue Miguel como dirigente revolucionario, sino que una revalorización de una organización revolucionaria como fue el MIR. Y esto lo digo porque si nos fijamos hoy día, ¿por qué podría haber sido? A lo mejor es pura sensación, usted a lo mejor no lo comparte. Pero justamente el llamado, el sello que tuvieron todas las actividades fue recuperar el legado de Miguel para el presente. Y yo creo que eso marcó de alguna manera, le dio una característica a estas actividades y tuvo una respuesta también en ese sentido. Yo creo que las actividades que se hicieron de alguna manera mostraron el estado actual de ánimo que tiene la sociedad chilena. Y eso está dado fundamentalmente, por un lado, porque estamos realmente viviendo un contexto que no puede ser peor, ¿cierto? Desde el punto de vista internacional, nacional, político. Y por lo tanto, figuras como Miguel y Elmir nos presentan a nosotros un marco valórico ya que ya se había olvidado. Entonces creo que la ausencia de verdad del valor de la política que tuvo en algún momento, del valor de los objetivos revolucionarios, hoy día no están presentes porque hoy día hay una ausencia de la izquierda. Entonces eso me hace pensar a mí de que fue distinto este año. Es una sensación que la quería compartir con ustedes. Bueno, tomando un poco el llamado a esta actividad, que es recuperar la memoria con la mirada del presente o para el presente, yo tomando eso voy a tratar de analizar o de compartir con ustedes una reflexión sobre lo que fue el poder popular en dos periodos históricos, o sea, lo que fue el poder popular en el periodo histórico de los 60, 70 y lo que hoy día, ¿cierto?, tendríamos a partir de los cambios y las transformaciones a entender por poder popular. Creo que esa reflexión es muy importante hoy día porque estamos frente a un proceso de transformaciones estructurales que ha abarcado todas las esferas de la sociedad y por lo tanto claramente, cierto, tenemos que diferenciar los conceptos. Tomando el legado del MIR y de Miguel de los 60 y 70, yo rescaté para poder hacer suerte de parangón entre el poder popular en esos tiempos, cómo se concebía, y el poder popular ahora, yo rescaté como tres elementos que para mí son claves en el legado de Miguel, ¿no? El primero, que es la necesidad para cualquier lucha revolucionaria de caracterizar el periodo histórico que se está viviendo. O sea, es imposible plantearse una estrategia de lucha si no se hace una caracterización de ese periodo histórico. El segundo punto, que también lo rescato del legado de Miguel, es el identificar en los periodos históricos cuáles son las fuerzas de pugna, cuál es la clase dominante y cuáles son las estrategias de dominación que tiene esa clase dominante. Y por otro lado, la clase subordinada. ¿Cuáles son las estrategias de resistencia que esa clase subordinada tiene? Ese es un elemento fundamental también para poder aplicar ahora en el contexto que estamos. Y el tercer elemento, que yo lo quise tomar porque me parece sumamente relevante y creo que no se le ha dado toda la relevancia, es el tipo de partido y el tipo de militancia que se requiere para la lucha revolucionaria. Entonces, tomando esos tres elementos, yo quiero hacer una suerte de comparación entre los dos periodos, el periodo de los 60-70 y el periodo de hoy día, actual. Bueno, si nos vamos al periodo de los 60-70, lo primero que tenemos que decir respecto a la caracterización del periodo era que estábamos en un periodo de crisis, de un modelo de dominación capitalista basado en la producción industrial, ¿ya? Y ese periodo de crisis fue dejando secuelas de miseria y de explotación a lo largo de los distintos países que no fueron parte de las decisiones respecto a este modelo. O sea, el modelo capitalista industrial, en definitiva, se planteó como un modelo único, que iba a traer el progreso para la humanidad a partir de la modernidad. Iba a ser el modelo que iba a generar, ¿cierto?, la felicidad.
porque efectivamente la producción industrial iba a generar bienes y servicios para el acceso de toda la población. Eso fue una promesa no cumplida. Y eso, y a partir de eso se genera la crisis, entonces, y a partir de esa crisis se empiezan a levantar ciertos movimientos en los distintos continentes. Por un lado, ¿cierto?, en Asia y África, que se caracterizó ese periodo por el levantamiento de movimientos emancipatorios frente a los procesos colonizadores, y también los movimientos revolucionarios antiimperialistas, anticapitalistas, que tuvieron lugar en América Latina, bueno, y anticapitalista en Europa también. Es decir, fue un periodo de convulsión social, de confrontación, producto de las consecuencias que estaba dejando el modelo de capitalista basado en la industrialización. Si uno toma eso, ve que como ese elemento, también tenemos que reconocer que en América Latina propiamente, aparte de los movimientos revolucionarios, también se dio la primera revolución triunfante, que fue la revolución cubana. Y dentro de eso, cierto, la influencia que tuvo el pensamiento del Che Guevara. Todos esos elementos de alguna forma se concatenaron para hacer posibles condiciones ventajosas para la construcción de poder popular. O sea, el contexto es muy importante para ver cuáles son las condiciones en que esto se puede generar. Estaban las condiciones objetivas y además se estaban generando a través de todos estos movimientos revolucionarios las condiciones subjetivas. Y si nos vamos a lo local, Chile también lo caracterizamos en ese periodo como un auge y radicalización de un movimiento popular que venía conformándose desde principios del siglo y que en los años 60 justamente es el periodo de máxima expresión de ese protagonismo popular y de expresión de las confrontaciones de clase, y por lo tanto eso en definitiva marcó también la posibilidad de que saliera elegido el Allende y la Unidad Popular. El otro elemento del periodo que yo creo que es muy importante rescatarlo, y yo aquí quiero tomar a muchos historiadores hoy día que coinciden en que el gobierno de la Unidad Popular fue un periodo de la mayor expresión del protagonismo popular que tuvo la historia del país. ¿Ya? Es decir, el salir del Salvador Allende elegido y plantear que este era el gobierno del pueblo fue tomado justamente por ese movimiento popular como propio. Es decir, hay historiadores como la María Angélica Illanes, ¿cierto?, que dice que ese fue el periodo histórico donde la palabra pueblo dejó de ser una abstracción y efectivamente adoptó un cuerpo, es decir, eran grupos sociales movilizados planteando demandas autónomas del poder. Y por lo tanto fue la primera vez que el pueblo tuvo su identidad de pueblo. Y por otro lado, también otro conocido como Tomás Molián, ¿cierto?, dice que el periodo de la Unidad Popular fue el periodo donde se produjo la subversión de la jerarquía. Fue el periodo donde se desafió los principios sacrosantos de la propiedad burguesa. Es decir, fue el periodo donde el pueblo asume su rol de pueblo, donde el pueblo asume que ese es su momento histórico, y por lo tanto tendríamos que decir que fue el periodo de la máxima expresión de la subjetividad popular. Ya es donde se expresó, y cuando hablamos de la subjetividad popular estamos hablando de una expresión colectiva de lo que es la expresión del pueblo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque aquí nos está hablando de que también cuando hablamos de poder popular tenemos que hacernos cargo también de lo que es la dimensión subjetiva del poder popular. Es decir, están las condiciones objetivas que va generando el proceso capitalista, ¿cierto?, y con sus secuelas y sus consecuencias, y por otro lado, cómo lo van asumiendo el movimiento popular en ese periodo, en ese momento. Ahora, si nos vamos al poder popular propiamente, tendríamos que decir que el poder popular como constructo, más que responder a un concepto teórico, está asociado a los contextos históricos y a las particularidades del movimiento popular en cada lugar, a la estrategia diversa que ese movimiento popular emprenda para poder desarrollar la lucha y enfrentarse contra el sistema. Por lo tanto, no es un concepto teórico, sino que es un constructo que se va construyendo en cada realidad histórica y que va adoptando las características y las particularidades que cada realidad histórica le impregna. Y eso también es muy importante tomarlo en cuenta
para efectos de pensar hoy día en el poder popular. Lo otro que hay que también decir, que no hay que olvidar que en los años 60-70, en la sociedad chilena se barajaron o se expresaron dos concepciones sobre el poder popular. ¿Ya? La primera concepción, que concebía el poder popular desde arriba, ¿cierto? En definitiva, pensado como el copar, el poder instituido por los sectores populares. Un poder, por lo tanto, que al ser desde arriba, ¿cierto? Lo que se hacía en definitiva era copar esos espacios que tenía la burguesía, ocuparlos con los sectores populares. Era un poder, por lo tanto, no autónomo de la clase, ¿cierto? Y por otro lado se barajaba la otra concepción del poder popular, que era la que impulsaba el MIR, específicamente, y que era aquel poder popular construido desde la base, construido desde abajo, construido en la lucha cotidiana del pueblo. Era el poder autónomo de lo que era el poder dominante. Esas dos concepciones de poder popular tuvieron su máxima expresión de confrontación durante el paro patronal de octubre. Fue ahí cuando se expresaron esas dos concepciones de poder popular y se confrontaron. Y fue ahí, en ese periodo histórico, donde los sectores populares, ya apropiados del momento histórico que estaban viviendo, se confrontaron con los patrones. Acuérdense que fue el periodo de la subversión de la burguesía, ¿no? Fue el periodo donde se genera esa confrontación de clases fundamentalmente como respuesta al alza que había tenido el movimiento popular en ese periodo. Y ahí lo que habría que decir es que esa confrontación expresada con mayor fuerza, como decía, durante el paro patronal, porque fue ahí donde se expresaron los sectores populares que fueron capaces ya de confrontar a los patrones, tomando control de la producción en la fábrica, tomando el control de la producción en los fondos, tomando el control del abastecimiento y tomando también lo que fue la defensa. Ahí yo creo que se enmarcan las experiencias de poder popular que tuvo el MIR en ese periodo, que es donde se expresó con mayor fuerza, que fue durante el paro patronal de octubre. Es ahí donde el poder popular, y ahí yo quisiera resaltar algo que es importante, quienes protagonizaron fundamentalmente en la confrontación de clase a través de la toma, de la apropiación de predios, de fábricas, en los cordones industriales, fue justamente la clase trabajadora desinstitucionalizada, tanto en el campo como en la ciudad, que fue esa clase trabajadora que Miguel le llamaba, ¿cierto?, los pobres del campo y la ciudad, porque fueron justamente aquellos que de alguna manera se plantearon en oposición a la clase patronal y por lo tanto de manera autónoma frente a la clase patronal. Por lo tanto, el mayor protagonismo lo alcanzaron esos sectores que fueron los que más se radicalizaron en ese periodo histórico. Lo otro que es importante rescatar de ese periodo es que yo creo que las principales enseñanzas que nos dejan esa experiencia de poder popular de los años 60 y 70 es que la construcción del poder popular no pasa por apropiarse del poder instituido, sino que es instituyente, en el sentido que se va construyendo en cada una de las luchas. Y eso es importante porque esto demuestra la dimensión subjetiva que tiene el poder. El poder que se va a buscar, que se va a apropiar, sino que el poder tiene que darse primero en las personas, en uno mismo, en el sentido de sentir que se tiene derecho a los bienes y servicios que una sociedad tiene, que se tiene derecho a las decisiones que tengan que ver con la vida de cada uno. Es decir, esa autoconciencia del sentirse con derecho a es el que va dando poder. O sea, uno no puede disociar, ¿cierto?, el poder que se siente en uno mismo con el poder que se quiere conquistar. Yo creo que parte por eso, yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos dejó, porque fue justamente esos sectores que se empoderaron, esos sectores que se sintieron protagónicos y dueños del proceso histórico, los que emprendieron, ¿cierto?, esa experiencia de poder popular. Por lo tanto, yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta hoy día, cuál es la dirección subjetiva, ¿cierto?, que se tiene respecto para poder decir así, y cuáles son las condiciones para que se exprese poder popular.
Y por último, el otro elemento que se rescata de lo que es el legado de Miguel, que yo los había anunciado, que es el tipo de partido y la militancia. Yo creo que nosotros, en el transcurso de los años, nos hemos venido a dar cuenta qué significaba la militancia en el MIR. Para nosotros era natural, ¿cierto?, asumir la militancia de la forma que la asumimos. Pero en realidad, cuando uno ve, y ha estudiado la izquierda, y cuando uno ve lo que es la izquierda hoy día, ahí vemos la diferencia. Yo creo que, en definitiva, el MIR se construyó como un partido, ¿cierto?, bajo la idea leninista en su fase, en lo que tiene que ver con la organización. Pero sí fue un partido que también asumió los principios guevaristas en lo que es su accionar. Yo siento que todas estas concepciones del hombre y mujer nueva que se trajeron del pensamiento del Che estaban muy presentes en la militancia mirista de esos años. Había una valoración por el movimiento popular, un respeto absoluto por las capacidades de ese movimiento popular. Y eso hizo, ese respeto y esa confianza en las capacidades del movimiento popular, hizo que se establecieran relaciones de reciprocidad en un plano horizontal. Yo creo que eso hoy día uno lo viene a valorar, y lo valora cuando conversa con gente, ¿cierto?, que tuvieron la oportunidad de trabajar con gente del MIR. Ellos recuerdan todavía ese tipo de relación que se estableció. Y yo creo que eso es clave también para el poder popular. ¿En qué sentido? En la medida que uno valora al otro, lo valora sus capacidades, obviamente eso contribuye al empoderamiento de ese otro, al sentir que es capaz de. Y por lo tanto, no es baladí, o sea, no da lo mismo la manera en que se debe articular un partido político con el movimiento popular. Es muy importante la relación que se establece, esa relación de reciprocidad, porque eso es lo que le permite, ¿cierto?, al otro sentir que se le está de alguna manera depositando en él la confianza en sus capacidades para la lucha. El MIR fue una militancia que siempre hizo y peleó y luchó en donde había que tener las luchas cortas al lado y no adelante, ¿ya? Y eso yo creo que hoy día es fundamental. Cuando vemos una izquierda que se aproxima al movimiento popular solamente con fines electoreros de instrumentalización, donde el movimiento popular está absolutamente desvalorizado frente a eso, donde se lo infantiliza muchas veces, ¿cierto?, a ese movimiento popular, claramente esos valores que impregnó en MIR en su militancia hoy día adquieren mucho más sentido, y yo creo que hay que considerarlo también. Ahora, yendo al momento actual, eso teníamos que ver con el poder popular en el periodo histórico, digamos, que estamos viendo. Ahora, el momento actual, yo creo que es bien importante también que tratemos de analizarlo. Nadie tiene hoy día las herramientas como para hacer un análisis, ¿cierto?, profundo, pero sí algunos elementos o impresiones que a uno le van dejando y que es bueno compartirla, porque en la vida que vamos compartiendo vamos también conformando una idea mucho más común. Lo primero que hay que decir es que en el momento actual, hoy día yo creo que vivimos uno de los contextos más adversos para el desarrollo de un movimiento popular revolucionario que pueda enfrentar este orden neoliberal. Hoy día se nos presenta de la manera más salvaje y más depredadora del capitalismo global. Porque hoy día ya no es, ¿cierto?, luchar en contra de la explotación del trabajo, o luchar en contra de la discriminación o en contra de la miseria o la pobreza, sino que hoy día la lucha es por la vida, ¿cierto? Es un capitalismo absolutamente depredador y que por lo tanto hoy día el elemento de hoy día de unión es luchar por la vida. O sea, hemos llegado a ese nivel de depredación del sistema que se hace hoy día, adquiere sentido, ¿cierto?, en la lucha por la vida. Cuando estamos, ¿cierto?, viendo que el recurso agua, ¿cierto?, que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, hoy día se está depredando sin ningún sentido ¿cómo se llama?, de sostenimiento. Obviamente eso llega a un momento en que va a haber que luchar por la vida. El cambio climático, o sea, que ha sido generado, ¿cierto?, por todo también el capitalismo depredador que influyó también, ¿cierto?, nos tiene que llevar a pensar eso. Estamos hoy día en la era del dominio y hegemonía absoluta del gran capital y de ideología neoliberal.
esta ideología neoliberal controla no solo el orden económico y la vida material de la sociedad, sino que también está permeando todas las esferas de la vida en sociedad que para nosotros fueron algún día lo que se llamó la superestructura. Es decir, la estructura económica, política, jurídica, social, cultural está permeada por los valores del neoliberalismo. Por eso hablamos de una hegemonía. Y eso obviamente también ha permeado la subjetividad de las sujetas y sujetos, hasta el punto de ser su conciencia hoy día subsumida por el mercado y el consumo. Y los valores que de esto se desprenden, como el individualismo, como la competitividad, como el hedonismo, que son hoy día lo que caracteriza las relaciones sociales y la vida en sociedad. Hoy día también, si tomemos como otro elemento el contexto, los gobiernos, sean de derecha o sean progresistas, se someten a esa dinámica del poder global. Uno voluntariamente y otro además un poco forzado, pero hoy día están sometidos. Y ese sometimiento a la dinámica del poder global hace que se descuiden las necesidades de la población local. Por otro lado, estamos, ¿cierto?, bajo un sistema sin un Estado que proteja las necesidades de la población. Por lo tanto, hoy día las personas deben administrar individualmente su sobrevivencia, con cualquier forma de subsistencia. O sea, nosotros vemos hoy día cómo la gente, la lucha es por la sobrevivencia, ¿cierto? Y por lo tanto estoy dispuesta a asumir de cualquier forma, de cualquier medio, esa sobrevivencia. ¿Por qué? Porque no está ese Estado que proteja. Y eso es un elemento también que nos tiene que llevar a reflexionar. Hoy día esa precarización de la mayoría de la población, ¿cierto?, de que tienen que asumir por sí mismos la sobrevivencia, también se une a esa situación los miles de migrantes que han llegado al país y que han llegado obviamente empobrecidos y de alguna manera expulsados por las situaciones de crisis de sus respectivos países. Y esos migrantes venían a engrosar, ¿cierto?, a estos sectores excluidos del sistema. Si bien, habría que decir también, si bien existen esas condiciones objetivas de desigualdad hoy día, desigualdad estructural en la esfera económica, social, cultural, medioambiental, esta hoy día está subliminada en las conciencias por las posibilidades de consumir que da el sistema a través del crédito y el endeudamiento. El modelo se encarga de crear las necesidades de consumo y luego brindar las posibilidades, solo a algunos, de satisfacerlas, a costa de hipotecar su vida. Pero bueno, frente a ese contexto adverso, que obviamente imprime una subjetividad especial. Por eso decimos que estamos, yo creo, en el momento más adverso para la construcción de un movimiento popular revolucionario. Hoy día también, ¿cierto?, se pueden barajar en este escenario adverso algunas señales esperanzadoras. Yo no sé si lo compartimos, aquí íbamos a tener oportunidad de conversar, pero yo he podido ver, especialmente en estos últimos años, post estallido, que hoy día hay sectores de jóvenes que de alguna manera se han dedicado a construir conocimientos, que se han dedicado a reflexionar el contexto. ¿Ya? No es obviamente la mayoría, estoy hablando de algunos sectores de jóvenes de algunas universidades que hoy día están haciendo investigaciones sobre lo que está pasando, ¿cierto?, que son muy importantes como fuente de conocimiento y como fuente de reflexión. Pero además, en las poblaciones, en los territorios, hay un sinfín de colectivos, de gente mayoritariamente jóvenes que están resistiendo al modelo neoliberal, de distintas formas, ¿ya? Algunos generando procesos organizativos, otros generando acciones directas, y que ese tipo de hechos y de acciones hoy día nos tiene que llamar a tener una cuota mayor de esperanza. Es decir, no todo está hoy día tan negro, ¿cierto? Hay sectores como fueron los años 70, sectores de esta generación, que fue en ese tiempo la generación mirista, que fue capaz de interpretar adecuadamente el contexto histórico y de definir las herramientas para la lucha y la transformación. Creemos que hoy día también esos sectores de jóvenes, ¿cierto?, van a ser capaces de interpretar adecuadamente el contexto que se está viviendo y además de construir también las herramientas adecuadas para ir construyendo esos procesos.
Claramente no podemos entender el poder desde los paradigmas estructuralistas como lo entendimos en los años 60, 70, sino que hay que pensar en que el poder se va construyendo en cada momento, como dice Foucault, ¿no? El poder está en todas partes. El poder pasa primero por empoderarse uno y enseguida, ¿cierto?, unirse a otro e irlo conformando. Cada batalla pequeña en los territorios es una cuota de poder que se gana. Y por lo tanto hoy día se están reflexionando sobre formas de desarrollar economía alternativa, ¿cierto? Sobre formas de que sean protectoras del medio ambiente. Se está también reflexionando sobre formas de convivencia en los territorios. Hoy día los territorios son el espacio que los jóvenes, el desafío que tienen hoy día para adelante, hablo de las generaciones jóvenes, nosotros ya vamos cerrando ya nuestro proceso, pero las generaciones jóvenes hoy día tienen ese tremendo desafío que es creativo fundamentalmente, en el sentido que hoy día hay que incorporar en el análisis la multiculturalidad, hay que incorporar en el análisis los feminismos, hay que incorporar en el análisis también lo que son las demandas sociogenéricas, y además, bueno, eso fundamentalmente, bueno, y los temas medioambientales que son claves. Por lo tanto, hoy día en los territorios se conjuga todo eso. Por lo tanto, la lucha en los territorios es la que tiene que llevar a que se vayan generando esas nuevas ideas, esas nuevas herramientas y las nuevas formas de lucha y las nuevas formas de poder popular. Decíamos que el poder popular es un constructo, no es un concepto teórico, por lo tanto no podemos amarrar a un concepto teórico. Se va construyendo en la propia lucha cotidiana. Y yo me quedo, a pesar de todo lo que hemos hablado, yo creo que hoy día decíamos que el desafío de los jóvenes es justamente la creatividad para encontrar las herramientas para analizar el actual contexto y para las herramientas para actuar en ese contexto. Y también, ¿cierto?, para poder hacer, yo creo, lo que es la tarea de hoy día. La tarea de hoy día es cómo somos capaces de desalienar las conciencias, cómo somos capaces de poder, en definitiva, enfrentarnos o promover una conciencia emancipatoria de lo que es el dominio del poder. Y eso significa entonces rescatar algunas herramientas del pasado como fue la educación popular. La educación popular hoy día, ¿cierto?, es justamente a través de la problematización lo que ayuda a generar el pensamiento crítico. Y eso es lo que hoy día a nosotros nos hace falta, ¿cierto? Cómo nos damos cuenta de efectivamente lo que está pasando, entonces cómo somos capaces de pensar críticamente en la realidad y por lo tanto abrirnos las posibilidades de cambio. Y además también la otra herramienta que también ha sido de todo el tiempo, pero que hoy día también es importante rescatarlo y que muchos jóvenes lo rescatan, son las herramientas que nos ofrece el arte, en sus distintas expresiones, a través del teatro, de la música, de la danza y de los audiovisuales, como herramienta fundamental para ir mirando las realidades e ir analizándolas críticamente. Pero además todas las otras nuevas herramientas que puedan crear, ¿cierto?, los jóvenes hoy día a partir de la interpretación que van haciendo de ese territorio. Bueno, el balance, yo diría, de estos 50 años de la muerte de Miguel en combate, entrega alguna esperanza. Y esa esperanza, como decía yo, tiene que ver con las convocatorias que tuvieron las actividades y además con una actitud distinta que hicimos notar. Nosotros fuimos hace poco con Carlos, que ahí llegó, fuimos a La Serena y a Copiapó a lanzar el libro de Miguel de los pobres del campo y la ciudad. Y la verdad es que sentimos una respuesta ahí, sentimos acogida, llegaron a ese evento ex militantes que quisieron hablar de su experiencia y de su militancia en esa zona, pero además de jóvenes que hoy día en La Serena especialmente están organizando actividades y con un pensamiento, yo diría, pro-milista, ¿no? Y están organizando actividades de convocatoria para jornadas de reflexión, para seminarios, para publican cosas. Tienen modalidades de autogestión en la casa que ellos tienen, que se llama la Casa Roja. Y eso a uno le da de verdad nueva esperanza de que hay grupos hoy día que sí están interesados en rescatar ese legado. Y nos llamó la atención la receptividad y además el interés por mantener vínculos, ¿cierto?, con lo que hoy día se está haciendo. Y eso fue en La Serena, y en Copiapó tuvimos unos colegios profesores, nos llamó la atención que los profesores tremendamente combativos,
habían tenido una lucha el año anterior, por su demanda propia, específica, pero una lucha bastante combativa, que intentaron con los carabineros, y ellos estaban además muy llanos, ya nos escucharon con mucha atención en el lanzamiento del libro y nos manifestaron mucho interés también en mantener vínculos, mantener contacto y que se pudieran hacer trabajos, especialmente de recuperación de la memoria del MIR en esas 2 zonas. Por lo tanto, todos esos elementos, ¿cierto?, lo hacen pensar a uno en que, a pesar de toda la adversidad, en un contexto esperanzador. Ahora, yo creo que la utopía siempre es como un faro, ¿cierto?, que yo creo que tenemos que mantener. Y para cerrar, a mí me gustaría citar una frase de Galeano que dice más o menos lo siguiente. Dice: la utopía está en el horizonte. Si yo camino 2 pasos, el horizonte se va a correr 3 pasos más allá. ¿Ya? Pero lo importante no es ir a alcanzar la utopía, sino que justamente la utopía hace que yo me pare, camine, me abra camino y que trace nuevas rutas. Así que con eso yo quiero terminar y dejamos el espacio entonces para el conversatorio. Así que muchas gracias. Yo diría de que el poder popular que se construye en los años 70 es muy distinto del capitalismo al que estamos viviendo hoy día. Y yo creo que si no conocemos este capitalismo, ¿no?, que está en disputa hoy día la hegemonía entre los 3 grandes, el águila imperial, la matrioshka rusa y el Xi Jinping mandarín. Eso se está disputando hoy día la hegemonía del sistema capitalista, aunque hay diferencia entre el Ruski, que es nacionalista y paneslavista, con Xi Jinping, que plantea el socialismo al estilo chino, entre Confucio y Marx. La pregunta que nosotros nos hacemos: ¿y nosotros qué? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parado este continente en esa disputa? Somos meros espectadores, ¿no? O nos alineamos con el águila imperial, como lo está haciendo Chile ahora, la oligarquía chilena, o nos alineamos tras, digamos, China, que está invirtiendo como loco en Perú, en Argentina, y está dejando al lado a Chile porque Chile se alineó con el imperio del águila del norte. Esas son las realidades, y en ese contexto es donde tenemos que resituarnos nosotros. ¿Qué mensaje traemos y para dónde vamos, digamos, en esta realidad? Y de ahí surgen, digamos, preguntas que los viejos herramientas ya no nos están sirviendo, y requerimos analizar, digamos, la estructura social, política y económica de la sociedad chilena. ¿Qué pasa en el campo? ¿Qué pasa en el agro? La alianza obrero-campesina de los 70 no es lo mismo de ahora. Están los temporeros, están los que trabajan en la agricultura, están las transnacionales agrarias. Entonces, las clases dominantes, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, están buscando nuevos métodos de dominación. Y hay que hacer frente a esos métodos de dominación. Justamente por lo que se señalaba, un poder popular que emerja desde las bases y desde la raíz. Entonces, yo diría que hoy día hay una serie de temas que hay que abordar, ¿no? Internet, lo que pasa, digamos, con la inteligencia artificial, lo que pasa en la relación capital-trabajo hoy día, la automatización. ¿Cuánta gente deja cesante? ¿Cuánta gente, digamos, hoy día se especializa? ¿Qué está pasando con ese capitalismo? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué mensaje comunicamos a las nuevas generaciones? Si no conocemos dónde estamos parados, yo diría que estamos fritos, ya están hechos mismos. Cecilia dijo que la experiencia de construcción de trabajo social del MIR había sido una práctica respetuosa con el movimiento de masas. Y yo quiero reafirmar eso, ¿ya? Es cierto que nosotros éramos un partido leninista, con centralismo democrático, todo lo que ustedes quieran, y ya lo dije una vez en la Villa Grimaldi, ya, de que los partidos habitualmente son muy buenos para lanzar la democracia hacia afuera, pero no tanto para la democracia hacia adentro, ¿ya? Pero tampoco nuestro partido fue tan verticalista como a veces se transmite que sea. Yo, por ejemplo, trabajé en el Frente Sindical, ¿ya? Y a mí me convocaron junto con otros compañeros al local del FTR a discutir la política sindical del MIR.
y aportamos ahí desde nuestra experiencia local. Yo reafirmo lo que dice Cecilia en el sentido de que cuando nosotros íbamos a los frentes, íbamos al campo, íbamos a las poblaciones, a las fábricas, nosotros lo primero que hacíamos era colocarnos al servicio de las luchas de los trabajadores, ¿ya? Nunca, y en eso lo rescato muy firmemente, nunca instrumentalizamos las luchas de los trabajadores y nuestra inserción en los movimientos de masa para los intereses propios, porque además, ¿qué intereses propios teníamos? Y que sí tenían otros intereses los partidos de la Unión Popular, que tenían que cuidar cupos, tenían que cuidar puestos y cosas así. Nosotros no teníamos nada que perder, entonces íbamos a los frentes justamente desprendidos, ¿ya? Y teníamos un buen momento. Y lo otro que quería tocar a propósito del presente, el video del conversatorio antiguo que tuvimos aquí el 15 de agosto, donde intervinieron los jóvenes de dejar construir, los jóvenes de sembrar, y que nos dieron unas muy buenas lecciones de humildad, muy buenas lecciones de autocrítica respecto de el trabajo que habían empezado a hacer hace años y lo que estaban haciendo ahora. Por ejemplo, nosotros que somos de la comuna de Maipú, cuando se estudia el cordón cerrillo en Maipú, se estudia como algo que ya pasó y se publica en un libro, pero como que no siguieran existiendo trabajadores de Uchía, de American Screw, de Cinta. Entonces, es importante esta relación entre pasado y presente, ¿ya? Y también por el caso que en ocasiones también se mira el pasado y se reducen las violaciones de derechos humanos solo a la dictadura, como que hoy día tampoco siguieran pasando. Entonces, desde ahí se valora la iniciativa que se interroga el presente y que no necesariamente lo hace la academia, creo yo. Me ha tocado incluso por mi pega revisar algunas tesis súper ciudadanistas, como con el énfasis en la participación ciudadana, en el tema ciudadanista, pero descuidando un poquito el pueblo, la clase obrera, ¿cachai? Entonces, desde ahí. Y tenía algunas preguntas relacionadas a lo que tú hablas del poder popular, ¿ya? Respecto al tema, porque lo mencionas como algo no teórico, pero quizás eso no quiere decir algo no ideológico, porque es un tiempo también, por lo cual una entrevista a trabajadores, militantes, súper ideologizado, ¿no? Se hablaba del poder dual de repente, ¿cachai? Se hablaba también de una perspectiva teórica, al parecer. Ahí te quedo con la duda al respecto. Y lo otro también, cuando se habla de una clase obrera desinstitucionalizada en estas expresiones del poder popular, o sea, me ha tocado entrevistar a dirigentes del cordón cerrillo y da la impresión que eso es un poco mixto, porque muchos dirigentes sindicales que tomaban empresas después pedían que un interventor viniera y fuera a intervenir a la empresa, o muchos también dirigentes sindicales, a la vez que hacía la barricada, apelaba al control obrero de la producción, también apoyaba a Salvador Allende. Entonces no veo mucho veo por una parte esa desinstitucionalización, pero que convive también con la historia del movimiento obrero, que también tenía rasgos legalistas, ¿me entiendes? Entonces también ahí me quedó esa duda. Lo otro que encontré súper valorable y que no pasa hoy día es el tema de la relación de la militancia con estas trayectorias que habían previamente a la llegada de ustedes. Por ejemplo, no sé, cuando llega el MIR a la zona, hasta el día de hoy muchos campesinos, el trabajador, valora esa relación que se dio entre partido y masa, ¿ya? Bueno, yo le contaba a Bertín, el encargado campesino hasta el día de hoy, que era del MIR en la zona de esta región Maipú, muy valorado y muy querido, pero parece que también había aspectos emotivos, emocionales, horizontales, cosas que hoy día uno no ve cuando las militancias externas se vinculan a los sectores populares organizados. Hoy día uno ve instrumentalización, ¿ya? Ve el afán, como tú decías, electoral. De hecho, a mí me pasó en un momento participar en una biblioteca popular y llegaron cabros universitarios y nos ofrecieron una concejalía, porque no los conocíamos, ¿cachai? Entonces, ahí, ya. Último, para ir cerrando este tema del momento actual, yo creo que comprender el momento actual es fundamental. El hito que vivimos todos, que fue el 2019, sacar los aprendizajes y las autocríticas que podemos tener respecto a esa experiencia, porque por lo general los conversatorios se detienen en la UP, en la dictadura, pero lo que vivimos en 2019 igual es algo que todavía está abierto y no se ha cerrado. Eso no. ¿Ya? Cecilia,
Son conceptos que utilizaste que me parece que sería bueno desarrollarlos un poco más para que quedemos más claros cuando hablamos del poder y de las clases dominantes. En el pasado, la materia de análisis nos permitía fácilmente identificar quiénes eran las clases del poder o la burguesía dominante, que eran los aliados del pueblo y los partidos de izquierda. Hoy día eso está bastante más difuso. Entonces, me parece que sería bueno identificar bien la alianza neoliberal, que corre desde la derecha más ultra hasta los sectores de centro e incluso de centro izquierda, sobre todo en el gobierno, ¿no? O algunos denominamos el régimen neoliberal. Y tal vez, no sé si todos esos sectores son parte de las clases dominantes o de las estructuras de poder, de tal modo que tengamos más claridad acerca de cómo nos enfrentamos. Esa es una. Y la otra es el asunto de los territorios. Los territorios en el pasado eran expresiones más geográficas cuando construíamos los comandos comunales de trabajadores, los consejos campesinos, en la zona central o en Santiago. También decir que el MIR no era una estructura homogénea porque no era un partido consolidado en su desarrollo. En algunos lugares, por supuesto, era como lo plantean Javier y Cecilia, pero en otros lugares la verticalidad también era bastante fuerte, el autoritarismo, porque era un partido en construcción, ¿entiendes? O sea, recuerden que él apenas logra tener 3 años en la vida política legal y no logra madurar colectivamente muchos conceptos. Entonces, el asunto de los territorios, tal vez despejarlo un poco más, porque están los territorios desde el punto de vista geográfico, pero también están los territorios del movimiento popular, que no son espacios necesariamente geográficos. Me refiero a sindicatos, organizaciones ambientalistas, organizaciones de mujeres, que se dan y tienen una suerte de territorio simbólico que no me parece que esté muy definido. Hablaste de la esperanza en la lucha. En realidad, el ser humano se hizo grande por el trabajo colectivo, no por el trabajo individual. La pregunta mía es que hace 12.000 años más o menos existe la sociedad de clase. ¿Qué es la sociedad de clase? Cuando empezó la agricultura. Entonces, cuando hablamos de esperanza, también tenemos que saber que el poder, la conquista del poder no es individual. Lo podemos empoderar individualmente, pero no es individual, es colectivo. El poder popular solo se mantiene. Lo primero lo creamos, lo asaltamos, lo tomamos o lo heredamos, pero cualquiera de sus formas tenemos que defenderlo con armas. O hay en la historia, porque aquí hay un problema de la esperanza. Hagamos una esperanza, pero sobre base concreta. ¿En qué lugar en la historia, en qué lugar geográfico, se ha dado que sin la protección de la arma haya alguien ostentado el poder? Y la otra pregunta que nos tocó aquí es que yo creo que el MIR, las mejores políticas del MIR no fueron inventadas por el MIR, fueron inventadas por el pueblo, como es la toma de los campamentos o las corridas de cerco. Las mejores políticas en realidad las aprendimos del pueblo. Cuando escuchamos al pueblo, tuvimos un acertado. Eso. Bueno, yo lo que primero decirle al compañero allá que bueno, respecto a lo que pasa en los territorios, yo creo que efectivamente cuando yo decía que hay cierta brote de esperanza de ver que, y especialmente en los últimos años, yo creo que el estallido social fue un evento, un hecho, pero ese hecho después, justamente por lo que pasó después, dejó muchas interrogantes. Y esas interrogantes, cuando yo decía que me da cierta esperanza, es que hoy día se han tratado de responder. Por lo menos en la parte académica, yo me he dado cuenta que hay muchos investigadores jóvenes que sí están investigando. Ya, ¿qué pasó? Digamos, ¿por qué pasó lo que pasó?
¿cierto? Nosotros hoy día tenemos una dificultad enorme para poder comprender lo que pasa en la sociedad chilena, justamente porque estamos en una sociedad global, ¿cierto? Justamente porque lo que pasa, ¿cierto?, a nivel mundial nos repercute a nosotros, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales, sociales y de todo tipo. Por lo tanto, es complejo. O sea, yo creo que estamos en un escenario extremadamente complejo. Y hoy día ni la sociología, ni la antropología por sí misma, ni las ciencias políticas pueden dar cuenta de esa complejidad. Hoy día necesitamos justamente, y eso nos está planteando la interdisciplina para poder realmente entender. Pero además de la interdisciplina, tratar de recoger las visiones de los propios actores de los procesos, ¿cierto? Que no quede en la academia de parte, digamos, intelectuales que lo estudian, digamos, a través de libros, de teorizar, sino que de recoger. Creo que es tremendamente importante. Por eso yo decía que el desafío hoy día de los jóvenes, y me alegra mucho que hay muchos grupos de jóvenes, porque a mí me consta, yo decía por algunos trabajos que han hecho estudiantes en los territorios de recuperar colectivos, ¿no? De tratar de este tipo de colectivos hoy día se están generando en los territorios, qué características tienen. Y de verdad para entender efectivamente esas expresiones de grupalidad que no son las mismas que existieron en los años 60, 70. Yo creo que nosotros tenemos que hoy día pensar, no por los paradigmas estructuralistas, por lo que veíamos en la realidad en los 60, 70. Hoy día son las microrealidades las que existen. Y son microrealidades diversas. Por lo tanto, los paradigmas estructuralistas no nos sirven para poder. Entonces, lo que decía el compañero respecto a la mirada mucho más académica del territorio, claramente que la ciudadanía y los conceptos de ciudadanía y ciudadano, yo de verdad no me he querido meter justamente porque tengo muy grandes aprehensiones con los conceptos de ciudadanía y ciudadano, tal como se ha entendido dentro de este tipo de democracia que nosotros vivimos. ¿Cierto? Pues si uno va al origen, seguramente la ciudadanía se entiende como el derecho a ejercer derechos, ¿ya? Pero no dentro de lo que es hoy día la democracia representativa, entender el ciudadano como el que se expresa a través del voto, ¿cierto? Y el que no lo veo, no lo entiendo, sí, y no lo voy a entender nunca así. ¿No? A mí lo que me interesa hoy día es que se rescate lo que efectivamente está ocurriendo en las relaciones sociales que se están dando a nivel de territorio. Creo que el territorio, y voy a mezclar todas las cosas, el territorio efectivamente hoy día no es un espacio geográfico. Alguna vez estuvo así, pero hoy día todo lo que ocurre en la sociedad está ocurriendo en el territorio. Justamente porque ya no teníamos el Estado nacional, ¿no? Tenemos un Estado subsidiario, un Estado que se volvió un agente del mercado y por lo tanto hoy día las expresiones de lo que pasa en la sociedad se expresan en los territorios. Entonces hoy día lo que tiene que ver con la multiculturalidad, como decía yo, con lo sociogenérico, con los feminismos, con los medios ambientes, están ocurriendo en los territorios. Y hoy día en los territorios hay una tremenda diversidad. Solamente decir que respecto a los grupos que hemos podido indagar, con trabajos muy sencillos los estudiantes, no estoy hablando de grandes investigaciones, trabajos de indagación. Lo que hemos podido indagar es que efectivamente existen muchos colectivos, grupos de jóvenes, que están en la línea de la cultural, fundamentalmente cultural, pero a veces con fines sociales, y otras con la lucha por los derechos económicos, sociales, culturales, sociogenéricos, todos se expresan en distintos colectivos, en distintas organizaciones. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí yo quería decir, efectivamente ahí hay un interés por cambiar, ¿no? Hay una resistencia al sistema neoliberal, de lo que pudimos indagar. Pero esa resistencia al modelo neoliberal no encuentra un asidero. ¿En qué sentido? Que todos los grupos son de alguna manera ensimismados, volcados hacia adentro, y no se articulan entre ellos. Y yo creo que el gran problema hoy día para generar fuerza social es la falta de articulación de esos grupos. O sea, hay una tendencia a mirar la realidad y a mirar desde el propio grupo, ¿ya? Y no del otro. Y eso tiene que ver con las características individualistas de la sociedad, de cómo uno se aproxima a entender la realidad del individuo y no de mirar, digamos, el colectivo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas para generar fuerza social. Y el otro, que tiene que ver con las características de este modelo. Este modelo neoliberal, yo creo que si hay algo que ya no es hoy día el tema de la pobreza material, lo que identifica al movimiento popular, sino que hoy día lo que identifica al movimiento popular y a las capas medias es la precarización, ¿cierto? Es vivir a través de este sistema la incertidumbre, la inseguridad misma de la existencia, es una precarización existencial, o sea, hay una inseguridad existencial. Nadie puede proyectarse el futuro.
Y eso obviamente es un elemento que deberíamos tomarlo en cuenta, como para buscar el punto común, que articule a los distintos movimientos, porque eso lo está afectando a todos. ¿Cierto? Nadie se puede proyectar para el día de mañana. Hoy día todo el mundo vive el presente. Y ese es un elemento que obviamente cala profundo en la salud mental de la gente, ¿no? Y obviamente por eso se aprovechan los medios de comunicación de instalar el miedo frente a la seguridad, frente a la delincuencia, y eso cala muy profundo porque hay una inseguridad existencial. Y por lo tanto, por eso la gente hoy día, ¿cierto?, se encierra más de sí misma frente a eso y no busca el otro, ¿no? Entonces yo creo que esos son elementos que hoy día es necesario estudiar para poder ver las condiciones. Tomando lo que dice el compañero, efectivamente estamos en una reorganización a nivel mundial del poder, pero todavía no tenemos claro, especialmente con los últimos acontecimientos que ocurrieron en Siria y todo, no tenemos claro para dónde va, digamos, esa reorganización del poder. Yo creo que es un elemento que hay que empezar a estudiar y que obviamente que repercute a nivel de las sociedades locales, es un tema que hay que empezar a estudiar. Pero volviendo a los colectivos, el otro elemento de una sociedad que genera una inseguridad existencial, o sea, nadie tiene segura su existencia, también afecta al movimiento popular. Lo afecta en el sentido que en la perdurabilidad. Es decir, hoy día las características de esos grupos que se generan en los territorios, ¿cierto?, es la temporalidad, o sea, no son perdurables en el tiempo, porque hoy día la lucha por la sobrevivencia impide que haya organizaciones que efectivamente perduren en el tiempo. Se arman y se desarman, se arman y se desarman, y se arman mucho. Entonces ahí hay un elemento que hay que empezar a estudiarlo. No es que la gente no esté, no es que no se resista. Se está resistiendo en grupos pequeños, pero como digo, que no se articulan como en el sentido de impactar. Y de cómo eso se vuelve en la política. Claro, podemos entender porque hoy día no hay ningún partido político que represente los intereses reales, ¿cierto?, de lo que ocurre en los territorios. Pero no se canaliza, no se expresa, y por lo tanto está ahí. Pero es un elemento importante de considerar. Respecto al tema que decían de los grupos no institucionalizados, yo me refería fundamentalmente que las expresiones de poder popular que ocurrieron a partir del paro patronal, que ahí se expresó con más fuerza la lucha de clases, ¿cierto?, y se expresó con más fuerza la confrontación de clases, y por lo tanto la expresión del protagonismo popular en su máxima, la máxima expresión del protagonismo popular en las tomas, ¿cierto?, de fondos. A mí me tocó en el sector donde yo trabajaba, por lo menos 20 fondos tomados en 6 meses. Ya me tocó también terrenos tomados en las comunas de Huil. Me tocó ver cómo, y aquí quiero retomar lo que algún compañero dijo, que nosotros íbamos al lado o detrás del movimiento popular, lo que decía Pedro, ¿no? ¿Tú eras el que decía eso, no? Que efectivamente nosotros jóvenes, ¿cierto?, aprendimos del movimiento popular. Fueron ellos los que espontáneamente se organizaron para poder controlar el abastecimiento, para poder controlar la producción en los fondos. Y bueno, y aquí en Santiago se dieron obviamente las fábricas, las industrias, los cordones industriales. Pero efectivamente había cuando yo hablaba de esa efervescencia y de ese empoderamiento popular, en ese periodo histórico, donde el pueblo se hizo pueblo, efectivamente adoptó su identidad. Y fue además un comportamiento de subvertir el orden, ¿no?, de subvertir la jerarquía. Efectivamente se vio en ese periodo histórico. Y efectivamente nosotros muchos íbamos a rezar a eso, como militantes, ¿no? Aprendimos de eso. Bueno, y aquí yo quería tomar respecto a lo que decía Carlos respecto al partido, ¿no? Efectivamente, al interior del partido, sí, hubo una expresión centralista en algunos momentos, también autoritaria. Yo me estaba refiriendo a la relación de los militantes, de la militancia con el movimiento social. Y eso yo creo sí que marcó una manera de relacionarse, ¿cierto?, de reciprocidad horizontal, ¿cierto?, de sentir, y eso tiene que ver con cómo yo miro al otro. Nosotros veíamos movimiento popular desde su sabiduría, desde sus capacidades para emprender la lucha. Y eso obviamente se reflejaba en el respeto hacia ellos, ¿ya? Y eso yo creo que fue lo que caracterizó esa militancia mía, de esos vínculos tan potentes, tan fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en ese periodo lo dimos todo. Nosotros estábamos a la par con ellos, ¿no?
dejamos estudio, dejamos casa, porque había una situación que tenía que definirse y que había que darlo todo. Y obviamente eso no lo tenía la izquierda tradicional. No era la misma manera de relacionarse y eso lo valoró el movimiento popular y eso es muy fundamental para el movimiento popular, porque contribuye al empoderamiento, contribuye a la revalorización de sí mismo de los sectores populares, de sentir que otros aprecian sus capacidades y que tienen confianza en sus capacidades de lucha, ¿no? y su capacidad de conducir además los procesos de lucha. Entonces yo creo que eso es bien importante. No sé si no voy a responder todo, chiquillos, porque de verdad que lo otro que se dice es que lo de la clase dominante, ¿no? Efectivamente nosotros, bueno, en esos tiempos hablábamos de la clase dominante era una, estábamos como muy marcados lo que era la clase dominante, las capas medias y los sectores populares. Los sectores populares se relacionaban con los intereses populares, con los intereses de clase, ¿no? Y por otro lado, la clase dominante con los intereses de clase, digamos. Hoy día todo eso está confuso. Hoy día, ¿cierto? El mercado ha hecho, a través del consumo y del endeudamiento, que la pobreza se disfrace, ¿no? Que la pobreza se rechace, además. Porque hoy día, justamente los valores que predominan, los valores neoliberales, establecen, ¿cierto?, el valor de las personas a través del tener. Y obviamente el mercado permite eso. Permite que la gente tenga a través del endeudamiento y de la hipoteca de sus vidas, ¿ya? Por lo tanto, la gente no se siente pobre, no reconoce ser pobre, ¿ya? Hoy día, si estamos hablando del empleo informal, del emprendimiento, hay mucha gente que gana mucho más que un profesor universitario ¿cierto?, que gana a lo mejor con el comercio ambulante, ¿ya? Y esas personas ya no se sienten de los sectores populares, ¿no? Porque tienen en lo material, o sea, hoy día entonces eso ha distorsionado las categorías de clase dominante asociadas a los dueños de la riqueza y sectores populares asociados a los otros. Hoy día yo siento que, más bien cuando yo hablo de la hegemonía neoliberal, yo siento que esa hegemonía está representada en una élite, y en ese élite hay sectores de la derecha, hay sectores del centro, hay hasta sectores de la izquierda, ¿ya? Que son en definitiva los que se han beneficiado del modelo neoliberal, los que se han beneficiado del modelo neoliberal y los que en definitiva han luchado por mantener ese beneficio, ¿ya? Y por eso vemos entonces cómo se han desperfilado las izquierdas, ¿cierto? Cómo se han desperfilado del apego a los intereses populares y más bien cada uno está representando sus propios intereses. Y yo creo que la política hoy día se ha transformado un poco en eso, ¿no? En representar esos intereses. Por lo tanto, claramente esas categorías de clase dominante y todo, bueno, yo la usé, pero en realidad no están cuestionadas, digamos, o sea, hay que buscar otros términos. Por eso yo decía que hoy día las generaciones jóvenes ojalá puedan surgir como muchos Migueles, muchos Lucianos, muchos Baucha, que sean esa generación, ¿cierto?, que fue capaz de interpretar, que fue capaz de construir, ¿ya? De interpretar el contexto, de construir, en definitiva, las herramientas, de construir además los propios conceptos. Yo creo que esa generación que fue prodigiosa en otros tiempos, hoy día puede surgir por los jóvenes, ¿cierto?, que hoy día están de verdad interesados en enfrentar el sistema. Por lo tanto, yo creo que todo está hoy día por construirse. Yo creo que nadie tiene la verdad de nada, nadie tiene el concepto adecuado. Cuando yo decía que el poder popular era un constructo, más que un concepto, efectivamente en los años se habló de poder dual, hubo una teorización en esos años, pero la verdad es que yo le decía que yo doy mi apreciación personal. Yo creo que en realidad es constructo, porque todo va a depender, ¿cierto? Las formas que adquiera el poder popular, con las herramientas que se hagan, va a depender de los contextos históricos, va a depender de las particularidades del movimiento popular en cada lugar, ¿no? Yo siento que el poder ya no se puede empezar, voy a ir a saltar el poder, como si el poder estuviera allá, ¿ya? Ya no podemos pensar en eso, no vamos a saltar el Estado. ¿Cuál Estado? Que hoy día el poder lo tienen las transnacionales, ¿ya? No voy a ir a saltar el Estado. Hoy día el poder se tiene que construir a través de cómo protegemos el medio ambiente, cómo protegemos la vida, cómo protegemos el buen vivir, cómo vamos generando economías alternativas que permitan, ¿cierto?, una convivencia sana, no sé, está hoy día todo por reflexionarse, por crear.
Por lo tanto, yo no puedo dar muchas respuestas, se lo digo honestamente, porque no soy nadie para dar respuestas hoy día, ¿no? Entonces, todas las respuestas las tenemos que buscar entre nosotros mismos y especialmente, insisto, que va a ser una tarea de las generaciones jóvenes que nos van a seguir en esta bella tarea que es enfrentar este modelo devastador, depredador, salvaje que hoy día tenemos. Otro aplauso, Voy a partir por cuando se produce un quiebre en este país llamado Chile, que fue en el año 90. En el año 90, todos los yo no tengo que buscar nada porque estoy hablando de lo que yo viví. Yo soy de la bandera, ahora vivo en la granja y trabajo en la granja en una organización que nos llamamos Asamblea Metro La Granja, de la cual me siento muy orgulloso. Ya. En el año 90 todos se fueron para la casa, absolutamente todos quedamos en el abandono total. Quedábamos 16 organizaciones luchando porque los partidos políticos se fueron, la derecha se cerró, las ONG dejaron de hacer aporte, por lo tanto luchamos, pero sucumbimos porque se nos metieron y estamos a pelear entre nosotros y se quedó. Volvimos a resurgir en el año 2000. Pero de ahí a la fecha se cortó lo más importante, que es el traspaso generacional. No hay traspaso generacional, no existe, se muere el traspaso generacional. Por eso que el primer movimiento que hay de estudiantes, que me parece que fue por ahí por el 2000, decía ustedes, los políticos ya lo hicieron, ahora nos toca a nosotros. ¿Fijan? Hay un abandono total, son tantas cosas que quisiera decir, pero me van a disculpar, solamente por mi falta de experiencia. La gente sí está impuesta en las poblaciones. Existe el poder popular, como le dicen ustedes, para mí se llama conciencia de clase, unidad, hermandad, fraternidad y sobre todo el respeto a sí mismo. Yo he participado en hartos lugares donde hemos recibido mucho rechazo. Una de las cosas que me siento orgulloso, y por eso yo digo que siempre las cosas se pueden hacer, basta querer hacerlas. Con 34, les voy a contar esta historia, con 34 familias de la comuna de La Quintana tuvimos la capacidad, después de golpear todas las puertas de todos los partidos que pudimos, de demandar a la Bachelet por prevaricación y falografía. Y logramos llevarla a juicio. La mala suerte de nosotros fue que desde que comenzaba el juicio, el abogado con la abogada se vendieron, nos quedaron tirados. Pero si ustedes buscan en las actas oficiales, existe en este país el grupo de una de las comunas más pobres de Chile, que logró llevar a juicio a una presidenta. Eso es un hecho real. Y por eso yo me siento orgulloso porque nosotros podemos resurgir el proceso de levantamiento en las poblaciones. Hoy día las poblaciones están abandonadas. Existe todavía la complicación entre todos. La reorganización existe, no estamos muertos. Se reflejó para el estallido social. Y nadie nos esperábamos, nosotros esperábamos, digamos, en ese tiempo estábamos trabajando con un grupo de compañeros, esperábamos que se iba a producir algo de ahí a 5 o 10 años más, estábamos calculando, pero vino, como a los 2 meses vino eso. Pero más bien que tuvimos la capacidad de levantar, no era el tiempo para todo. Gracias. Muy bien. Primero creo fundamental esto de que se planteaba el tema de reivindicar la vida. Entonces ahí también está el desafío de precisamente cómo ponemos sobre la mesa esta cuestión de ir reivindicando la necesidad de vivir, más que pensar un mañana del cómo queremos vivir, es que hoy en día el objetivo debido a este capitalismo explotador es que la vida siga. Entonces, quienes estamos en los territorios militando, por un lado el desafío queda en, cómo sobrepasamos las demandas que son necesidades concretas de nuestras vecinas y vecinos, cómo buscamos entonces el diálogo correcto con ellos para poder plantear esto de que es necesario vivir, seguir viviendo
y que hoy en día generalmente también los discursos por la vida son utilizados por la derecha, ¿cierto? Que como también empezamos a atribuirnos y a utilizar ese lenguaje desde la izquierda, ¿ya? Sobre todo desde la izquierda revolucionaria. Ya tenemos claro el tema de que los desafíos son transversales. Yo ahí difiero un poco con el último compañero que intervino de que no hay autocrítica, ya que es cierto que igual la izquierda revolucionaria los últimos años se ha vivido desde la autocrítica y falta ya poner más en concreto, bueno, cómo superamos esta autocrítica y vamos formando el camino o los caminos para la transformación, ¿cierto? Así como a la juventud se le llama, a las juventudes de hoy día, a las nuevas generaciones que hoy día nos encontramos organizadas en distintos espacios de inserción, ya sea en los territorios o en distintos sectores, se nos llama a ser creativos. Las generaciones antecedentes tienen hoy día el deber, o sea, el deber de aportar a los procesos formativos en los distintos espacios, ya con un lenguaje cotidiano, pero no solamente aportar a estos procesos formativos, sino que hacer un llamado a la unidad de la y los revolucionarios o de quienes nos pretendemos revolucionarios y revolucionarios, ya, porque así como nosotros heredamos cierta cultura, hoy día se habla mucho de la cultura mirista, también heredamos sus quiebres. Entonces eso ha dificultado mucho el poder sentarse a conversar con organizaciones políticas que puedan tener visiones tácticas distintas en el momento actual, ¿ya? Entonces ahí el llamado o el deber de estas generaciones precedentes es poder intentar subsanar, o sea, no sé si subsanar los quiebres, pero hacer este llamado a la unidad dentro del gran marco de lo que es la cultura mirista, ¿ya? Principalmente para poder conversar y conversar de política, empezar a conversar, ¿cierto?, de por lo menos algunos elementos en comunes donde podamos avanzar y poder construir una fuerza social revolucionaria. Y la ponga. Porque estos quiebres que hemos heredado también hacen que las distintas organizaciones estén midiéndose con una especie de barómetro de quién es más revolucionario que otro por las distintas apuestas tácticas que se van tomando de acuerdo a la lectura de periodo. Porque al parecer las lecturas de periodo que hoy existen no son unificadas dentro de la izquierda revolucionaria. Ahora, también dentro de algunos comentarios que salieron de acá, hay una fuerte sobrevaloración también con respecto a los trabajos en los territorios, que si bien hay que valorar cada experiencia, aunque sea mínima, hay que ponerla sobre la mesa. También hay que tener cuidado porque en los territorios igual estamos muy desorientados. O sea, falta una orientación política, sobre todo en un contexto donde los espacios sociales cotidianamente hay una fuerte tensión con las organizaciones políticas. Entonces, eso también nos dificulta, si en algún momento nosotros queremos construir un proyecto, ¿cómo reivindicamos entonces la organización política, la militancia, entre este vínculo de lo político con lo social, ¿cierto? Está muy de moda esta cuestión de
que precisamente ahí sí concuerdo con lo que planteaba el compañero último que intervino sobre de que no hubo este traspaso generacional, pero también hay un porqué de que no hubo este traspaso generacional, o sea, la izquierda revolucionaria de todas las matrices que había antes de la llegada de la llamada democracia, ¿cierto? De esta llamada transición democrática, el Lautaro ya estaba totalmente desarticulado, el Frente, bueno, sabemos también que estaba con su... ya venía quebrado del Partido Comunista, ¿cierto? También se habían encarcelado a distintos dirigentes, y bueno, el MIR ya también estaba quebrado en ese momento. Entonces, bueno, ¿cómo se iba a dar ese recambio generacional cuando, o este traspaso generacional cuando en verdad las dirigencias de esta izquierda no estaban disponibles, ¿no? Y por último, con una apreciación con respecto a la academia, y ahí también un punto a mencionar es que si bien concuerdo de que no hay que ser dogmático en la lectura que podamos hacer sobre la realidad o de cómo avanzar como con respecto a esta postura estructuralista, sí, creo que es importante buscar un ajuste, un equilibrio desde una perspectiva dialéctica, ¿cierto? El cómo vamos entendiendo al sujeto, al individuo en los territorios con respecto a las acciones colectivas o movimientos sociales. Creo que la salida nunca debe ser únicamente una perspectiva desde lo microsocial, porque se deja invisibilizado lo que hay detrás de estas acciones. De madera. No pasa nada, que está bien firme. Es más flexible la madera. Es madera, es madera, es madera. Esto es firme. Ya pasó, ya. La construyó el Pedro, así que el Pedro... Responde. Ya. No se muevan. Mira lo que va a sujetar. Dejamos la tele, por favor. Ya pasó. la tele. Bueno, hubo un terremoto en Perú, así que... Pedro, tenés que sujetar la tele. Pero fue cuando la tiene. Sigamos escuchando a la compañera. Eso lo mismo. La compañera, vamos arriba. También, están asustados. No. Ya. Bueno, lo decía principalmente porque en el último tiempo hay muchos trabajos sobre los movimientos sociales, las acciones colectivas, ¿cierto? Muy enfocadas en la y los sujetos, en las experiencias individuales, pero desde esta perspectiva colectiva, pero se invisibiliza que detrás hay estructuras como organizaciones políticas o partidos políticos. Entonces, en ese sentido, creo que es peligroso el no buscar una salida que busque un equilibrio dialéctico entre ambos, si es que nosotros queremos reivindicar la militancia política hoy en día. ¿Ya? Así que ahí también quienes trabajamos desde la academia, creo que es importante, un deber, poder ir haciendo la búsqueda de estos equilibrios que vendrían además a complejizar los análisis que nosotros podamos hacer. Por último, así como también el llamado a que las generaciones precederas asuman un deber hoy en día a establecer esto, a ser parte de los procesos formativos, a hacer un llamado a la unidad, ¿cierto? A reajustarse. Creo que estos espacios también deberían ya comenzar a proyectarse, a concretar acciones que amplíen también las convocatorias y poder tener un mayor alcance para así poder reivindicar ya sea la memoria, la organización y poder buscar un camino común que nos permita pensar en cómo queremos seguir viviendo y cómo vamos a luchar por nuestras vidas. Eso. Bueno, en principio, viendo como la estructura de cómo se va hablando,
quería rescatar un poquito desde el pasado, ¿no? Rescatar, por ejemplo, el tema del legado del MIR, y que creo que también hay que poner como un acento, y que es algo que yo creo que en el último tiempo ha venido cambiando, y que creo que es súper asertivo que haya venido cambiando. El salir del caudillismo, por ejemplo, porque muchas veces, aquí es, por ejemplo, la casa de Miguel, pero en realidad el MIR eran todos los Migueles, ¿no? Y las Miguelas, ¿no? Entonces también en eso, como la estructura es parte de todos los que participan en eso, y ahí creo que es súper importante entonces más rescatar como el legado del MIR en sí, porque creo que es súper importante además, ¿no? Me declaro de línea rojo y negra también. Por otro lado, en el rescate todo el pasado, creo que también las victorias son súper importantes de rescatar. La unidad popular en su momento, este agrupamiento de las izquierdas, creo que es súper interesante a la hora de decir, el pueblo también ha tenido victorias, siempre como analizamos mucho desde la derrota, pero las victorias son súper importantes. Al igual que, por ejemplo, el inicio del MIR también, creo que es súper interesante en la medida que también logra agrupar distintas estructuras que se acercan en ese minuto. Luego también viene una fracción, un fraccionamiento nuevamente, algo que también estamos muy acostumbrados desde la izquierda y que hasta el día de hoy nos pesa, ¿no? Esa diferencia que siempre andamos buscando en vez de, en realidad, reivindicar la unidad, pero la unidad como un objetivo central, porque si no, todos por separados jamás vamos a lograr transformar la realidad, ¿no? Eso es algo como importante. Ahora, más viniendo hacia el presente, creo que es súper necesario esto de invitar a soñar. El militar creo que tiene que ver bastante con esto, ¿sí? Con el sentir y pensar también. Soy educador popular, entonces me gusta usar todas estas palabras porque hoy día también no hace mucho sentido en los territorios también. Estas militancias que son súper duras, creo que también tuvieron un peso súper fuerte y que hasta el día de hoy se sigue pagando por ese precio. ¿Sí? Si no, hablemos de todas las muertes que ustedes conocen, si no, hablemos de todas las estructuras que los compañeros hasta el día de hoy he visto y lo he contado en algún minuto también, y me han presentado su experiencia y lo duro que era saber que el compañero que estaba a su lado no sabía su nombre y cuando aparecían fallecidos por tal o cual enfrentamiento, aparecían fallecidos y luego ni siquiera sabían que era su compañero porque tenía otros nombres, la chapa, ¿no? en aquel minuto. Entonces esas son cosas que hasta el día de hoy también nos causan bastantes dificultades, ¿no? Esta exacerbación también hoy, hasta el día de hoy de las izquierdas más radicales, que también nos hacen cargo a la hora de lo que le está pasando hoy día a los chiquillos. Si no, veamos lo que pasó hace poquito en el colegio, ¿no? En el INBA, ¿sí? ¿Quién se hace cargo de aquello también? Sí, también hay que ser como conscientes y hay que también llevar bien todos los procesos adelante y tenemos que ir aprendiendo como de esas historias, ¿no? Entonces también creo que esos aprendizajes son súper importantes. Por otro lado, creo que también hoy día es una necesidad tratar de establecer pisos mínimos comunes. Es la única forma de que logremos avanzar en algún minuto de establecer esos pisos mínimos comunes. Somos anticapitalistas, partamos desde ahí y desde ahí vamos avanzando en acercarnos más, en saber cómo agruparnos y también buscarnos en los distintos territorios, porque en los territorios uno ve que existen distintas estructuras y que está súper bien, ¿cierto? Pero si no podemos conversar, si no podemos dialogar, tenemos otro problema que es gigante, si no, ¿cómo? ¿No? Porque además en las poblaciones está bastante caos, ¿no? Porque también esta inseguridad que está de la mano del narcotráfico, que lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el espacio donde hacemos nuestra actividad, que a la cuadra siguiente está el narcotráfico. Entonces el miedo está, pero también tenemos la respuesta desde lo popular y siempre la hemos tenido. La solidaridad es nuestra respuesta. El volver a las calles, el hacer las actividades en las calles, como por ejemplo desde lo cultural, también es una forma de respuesta y que también logra vencer al otro espacio, logra vencer como a todos estos miedos, pero en realidad, claro, la televisión nos está dando el miedo constantemente. Perdón, estoy... Lo último, claro, desde la educación popular decimos como el que hace sabe. Entonces las experiencias sí creo que son súper importantes.
pero hay que saber dialogar y conversar con esa experiencia y ser súper crítico, pero también de forma buscando los errores, pero también buscando los aciertos. La única forma que en realidad también logremos seguir avanzando, porque por ejemplo todas estas experiencias que vienen desde el pasado son nuestras experiencias, no desde lo rojo y negro, desde la izquierda, son nuestras experiencias. Y no, voy a dejarte. Gracias. Yo quisiera humildemente hacer, digamos, algunos aportes para el trabajo que ha hecho la compañera. La compañera parte hablando del alza del movimiento popular de los 60 y 70. Pero la verdad las cosas que antes de los 60 y 70 estaban los años 50, donde culmina un proceso de unidad que no fue sencillo ni fácil, ¿no es cierto?, que culmina con la fundación de la CUT, la Central Única de Trabajadores. Eso fue importante porque en ese tiempo la CUT, dentro de sus objetivos, tenía planteado la toma del poder. Y la alianza que hace, que la clase trabajadora hace con los estudiantes, digamos, tampoco fue algo menor, porque hizo acompañar en varias oportunidades al gobierno de Carlos Ibáñez de Mohammed. Lo otro que quería agregar es que a mí me tocó estar en el cordón Somillo como dirigente sindical, digamos, desde el inicio del cordón. Y nos dimos cuenta de que teníamos una papa caliente, que no sabíamos qué es lo que significaba. Entonces, conformando un grupo de discusión, con Clotario Blés, algunos miembros del Comité Central del MIR y otros compañeros, empezamos a discutir qué es lo que teníamos entre manos. Y nos dimos cuenta que entre manos teníamos una organización de poder popular. Entonces empezamos a discutir cómo se podía caracterizar esa organización de poder popular. Y yo creo que ahí, digamos, el trabajo de la compañera nos podría interesar. Dentro de las cosas que recuerdo, estaba de que esta organización de poder popular, digamos, primero que nada, era una organización territorial. Segundo, una organización de acción directa. Prescindir de los partidos políticos y cuyo soberano era la asamblea. Pero al mismo tiempo encontramos que era insuficiente tener solamente a los trabajadores metidos en una organización de poder popular, que había que hacer alianza y unirse a otras organizaciones como los campesinos, los estudiantes, los pobladores, los comerciantes, empleados públicos, etc. Y fue así como surgió posteriormente, digamos, lo que se llamó el Comando Comunal, y que el primero fue el Renca. Bueno, ahí surgieron también después los cabildos, la JAP, como el presidente de la Organización de Poder Popular. Y por último, quisiera plantear, digamos que como conquista futuro, lo primero es, como decía la compañera, hay que hacer un proceso de unidad. Si no construimos un proceso de unidad, va a ser muy difícil que avancemos a ninguna parte. Lo segundo, tenemos algo que proponerle a la sociedad. Hasta el momento, yo por lo menos no conozco ningún modelo de desarrollo, ni programa, ni proyecto de país. Y eso tenemos que ser capaces de construir y proponerlo, tener un faro.
que nos guíe el camino que nos haga llegar a un buen puerto. Eso es todo. Se me enciende una luz de alarma cuando se menciona que no es solo la lucha contra la explotación, sino que además la lucha por el medio ambiente, la lucha por la diversidad, la lucha por la inclusión, la lucha por la vida. Hay esa salida del concepto de clase me preocupa, porque tenemos un problema grave. Luego de las luchas de los años 80, en que se intenta recuperar la llamada vuelta a la democracia, qué sé yo, el MIR y el sindicalismo revolucionario tienen un bajísimo perfil. Lo que se hizo fue organizar a los trabajadores del PEN y el POG en los 80, posteriormente en algunas industrias aquí en Santiago y en Concepción, pero finalmente cuando se instala la central unitaria, que se llama CUT para efecto de de alguna manera llamar al recuerdo de lo que fue la central única, pero la central unitaria se concibió para la transición a la democracia. No tiene nada que ver con la central única del año 53. Pero de ahí en adelante, bueno, el Guatón Olivario y yo participamos de ese congreso el año 88, pero no logramos de alguna manera tener ni siquiera se mencionó nuestra tesis, nuestra postura, porque al final éramos 2 de un total de 200. Imagínate, era muy pobre, digamos, nuestra participación. Pero a lo largo de lo que ocurrió durante los 90 y principios de este siglo, finalmente un sindicalismo revolucionario, una lucha de los trabajadores en el ámbito de la mirada anticapitalista, no se ha logrado desarrollar. Esto ha ido cambiando en los últimos años. Se ha surgido lo que se ha llamado el sindicalismo clasista, porque es una redundancia, porque el sindicalismo en su inmensa mayoría es un sindicalismo pro-patronal, vale decir, en función de los patrones, ya sean los que no tienen partido, los que tienen partido, bueno, su patrón está en la moneda, está en los servicios, o sea, y el mirismo en el último tiempo ha mirado el sindicalismo como una fuente de estudio, como una mirada muy exógena, pero no desde adentro, no militantemente en la lucha de los trabajadores, y no estoy hablando solo a nivel de organizaciones sindicales, sino que, bueno, asociaciones, grupos, colectivos que de alguna manera se han ido formando, porque, dicho sea de paso, uno de los fenómenos que vino con fuerza antes de la revuelta popular fue la cantidad de huelgas no legales, que en los últimos 2 años ha ido nuevamente teniendo preponderancia lo que se llaman las huelgas al margen del Código de Trabajo. Pero al salirnos nosotros voluntariamente de este tema de la explotación y verlo como un tema, como parte de una serie de otros temas, el contenido de clase de nuestra acción política revolucionaria se ha ido diluyendo. Y eso es preocupante, porque yo no digo que no tengamos... o sea, de hecho nosotros debemos incorporar a esta lucha de los trabajadores el concepto del territorio, el concepto de las nuevas formas de explotación, o sea, una serie de elementos que hoy día se dan, la precariedad o la informalidad, y cómo se organizan eso y cómo se sienten en un contexto en el cual el contenido de clase o la conciencia de clase está muy, muy diluida, digamos, prácticamente inexistente. Pero hay luchas allí, hay organizaciones políticas que han ido tomando esto también, organizaciones políticas hermanas, como la Organización Comunista Revolucionaria y otras, que de alguna manera nos hemos encontrado en este espacio sindical, en este espacio de la lucha de los trabajadores, para construir algo en común. Pero a nosotros, aquí, en estos espacios, nos falta discutir esos temas, nos falta también concebirlo, no solo en el plano teórico, sino que también como militantes. Gracias. Porque primero hay que estudiar la nueva estructura de la organización sindical a nivel mundial, porque eso también es un punto. Nosotros estamos en cerca de la organización. Y ahora las formas de trabajo no son solamente en una casa. Teresa, no te escucho. La forma de trabajo no se inserta solamente en una casa de la boca un pie. Entonces ahora Hay que hablar muy pegado. Así. Entonces ahora Ahí. uno no puede pensar en el sindicalismo igual como lo pensábamos ni siquiera en los 80.
es totalmente una estructura absolutamente diferente. Pero es sumamente importante ese punto. A mí me parece que hemos planteado, bueno, como no existen las empresas, entonces poco menos que dejamos que los trabajadores estén cada uno por su lado. Creo, no hemos olvidado. Pero bueno, ese es un punto que aparte. Yo solamente quería reflexionar algunas cosas que me parecen relevantes y también para quitar algunos mitos que muchas veces cuando hablamos nosotros los revolucionarios, yo por lo menos todavía no me siento revolucionaria, porque nos falta bastante para parecernos a Che, que era realmente revolucionario, y otros que dieron su vida también por lo menos. Primero, que yo creo que uno de los errores principales de la izquierda es que hemos dicho siempre que el capitalismo está ya está en su fase final, y hemos descubierto que cada vez el capitalismo es capaz de reconvertirse y desarrollar un nuevo modelo y seguir avanzando en un desarrollo mucho más implacable que el anterior. Primer mito. Segundo mito es que en el MIR existía una cultura única mirista. Otro mito, no existe. Habían diferentes culturas, diferentes experiencias y desde ese punto de vista también diferentes conductas. Y esas conductas las hemos visto en este periodo de muchos de esos revolucionarios que ahora se comportan como cualquier cosa que no tiene nada que ver con el revolucionario. Entonces, yo creo que también es bueno empezar a sacar aprendizaje de ese tipo de cosas. Tercer mito, que Miguel era solo la cabeza brillante. El MIR siempre fue, la Comisión Política y el Comité Central hicieron y desarrollaron una política y una estrategia colectiva. Y por eso que logramos en los años 60 y 70 desarrollar a un partido que tuvo importante incidencia, porque también fuimos capaces de desarrollar políticas específicas para diferentes frentes de masa, donde los revolucionarios, los verdaderos revolucionarios se iban a vivir con la gente y no como ahora que los miramos de verdad. Ese también es otro aprendizaje que deberíamos sacar, de trabajar con la gente. Me encantó lo que han dicho los chicos que sí hacen trabajo comunitario, porque de verdad me parece que en un momento tan difícil como el actual, no podemos decir nosotros los revolucionarios y los demás que no piensan diferente, igual que yo, no pueden estar dentro del trabajo que es fundamental en este momento para poder plantearse una visión de sociedad. Eso fue lo que el MIR pudo desarrollar, una visión de sociedad que en ese momento era el socialismo, pero que ahora no tenemos esa visión de sociedad. Cada uno piensa lo que quiere y trabaja fundamentalmente en base a ciertas causas, pero luego que se consigue esa causa se termina la organización. Pero cuando uno tiene una visión de sociedad, eso se puede mejorar la colectividad y sobre todo la unidad de propósito. Entonces me parece que eso también es importante y también creo que en otro momento, porque ahora no creo que sea el punto, también pensar qué es lo que estamos entendiendo por poder popular. Porque yo creo en el único lugar donde yo he conocido de verdad que ha habido poder popular es en Cuba en los primeros 10 años de la revolución. Después se fue perdiendo y ahora es el partido el único que toma las decisiones. Las organizaciones sociales en Cuba ya no lo toman. Por lo tanto, yo creo en ningún otro país, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, que en los dos países vivieron, en trabajado en Bolivia, ha habido poder popular. Ha habido organización popular, pero no poder popular. Queremos agradecer a todos quienes nos han acompañado hoy día. El diálogo, como siempre, ha sido fructífero. No nos hemos agarrado del moño, pero se nota que subyacen diferencias. Y por último, está bueno que haya diferencias, porque si pensáramos todo igual, no avanzaríamos. Así que yo quiero que ustedes se aplaudan a ustedes mismos por esta buena actividad que tuvimos esta noche. Muchas gracias.